Hola, a continuación hablaremos sobre el dictamen o informe de auditoría. En la siguiente exposición vamos a exponer todos los puntos sobre un dictamen o un informe de auditoría y vamos a conocer cómo realizar dicho informe. Para entender un poco este tema en auditoría vamos a definir la importancia. Cuando hablamos de un informe de auditoría nos referimos a la tarea o la labor más importante realizada por un contador, ya que gracias a este informe una empresa puede definir si está funcionando correctamente, evaluando el trabajo de gerencia o de los departamentos económicos, estudiando los estados financieros de esta empresa y dependiendo del resultado de este informe podemos conocer el éxito o el fracaso de una organización. Según Sánchez, en el año 2006, la auditoría financiera consiste en el examen, evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados financieros de la entidad para determinar si ellos reflejan razonablemente su situación financiera, así como los resultados de sus operaciones, además del cumplimiento de las disposiciones económico-financiero y el control interno. Explicaremos lo que es dictamen o dictamen de auditoría. Es el documento emitido por el auditor luego de haber realizado los respectivos estudios de los estados financieros de la organización, basándose en las normas o procedimientos que cumplen con las necesidades comunes de la información financiera. El resultado de este examen no es más que una opinión profesional y concreta que expresa el auditor de la información financiera de la empresa. Es el documento que describe la naturaleza y alcance del examen de los estados financieros de una entidad y presenta la opinión del contador público independiente o el auditor. Existen cuatro tipos de dictamen que el auditor puede reflejar en su informe y son los siguientes. El primero es el dictamen sin salvedades o dictamen positivo o limpio. Este expresa una opinión favorable sobre el estudio que fue realizado por el auditor y establece que los estados financieros no contienen errores importantes y están preparados de acuerdo a los principios de contabilidad. Luego está el dictamen con salvedades. En este caso existen desviaciones en la aplicación de los principios de contabilidad y existen limitaciones en el alcance a la hora de realizar el examen por el auditor. El dictamen adverso es o dictamen con opinión negativa, adverso o desfavorable. En este dictamen concluyen que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad y las desviaciones son de tal grado importantes que no se podría expresar una opinión con salvedades. Y por último tenemos el dictamen con abstención de opinión. Este sucede cuando el examen realizado por el auditor sobre los estados financieros haya sido limitado de forma tal que no proceda a la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso, deberá indicar el auditor todas las razones que dieron lugar a dicha abstención y manifestar en su informe que no le es posible realizar o expresar una opinión sobre los estados financieros de la organización. El dictamen del contador público independiente sobre los estados financieros, o mejor conocido como DNA 11, es una ley que fue creada a fin de mantener el ritmo de esos cambios y de las tendencias modernas de la profesión que ejercemos. Esta ley se refiere a la disposición normativa de la actuación del contador público venezolano en ejercicio independiente de su profesión. Los aspectos más importantes de esta declaración son los siguientes. Como primer aspecto tenemos que es una diferencia entre la responsabilidad a la gerencia por la preparación de los estados financieros y la responsabilidad del auditor. Luego explica lo que es una auditoría. Luego modifica la segunda norma de auditoría referente al dictamen del auditor en relación con el principio de consistencia y por último cambia la forma de informar sobre la existencia de incertidumbres, eliminando así la opinión con salvedad del tipo sujeto ante estas situaciones. A la hora de realizar un informe de auditoría debemos primero conocer la estructura del dictamen y seguir las siguientes normas. En esta estructura tenemos tres partes. En la primera parte debemos colocar el título y el destinatario. En la segunda parte tenemos como primero el párrafo introductorio. En este se declara que los estados financieros identificados en el informe fueron auditados y se hace una declaración de que los estados financieros examinados son responsabilidad de la gerencia de la entidad o de la organización. El párrafo explicativo
En este se explica la importancia de planificar y desarrollar una auditoría. Se declara lo que incluye la auditoría y se aclara que la opinión es razonable para el auditor. Luego tenemos el párrafo de opinión. Este es un tercer párrafo explicando que los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales. Y en la tercera parte tenemos que la firma, debemos colocar la firma y la fecha. En la firma, si es una firma contable, se debe colocar el nombre de la firma y la fecha se puede colocar en la parte superior o posterior del informe. Para finalizar con esta exposición hablaremos de los eventos subsecuentes. Con esto nos referimos a los hechos posteriores a la fecha de corte de un periodo auditado y que pueden tener un efecto sobre los resultados de la auditoría. Este evento se debe evidenciar luego de que el auditor realizara los procedimientos apropiados para obtener evidencia suficiente de los sucesos ocurridos en la fecha del informe y después de la fecha. Es trabajo del auditor identificarlos y contabilizarlos. Estos eventos subsecuentes generan ajustes y generan revelaciones. Cuando generan ajustes quiere decir que proporcionan evidencia sobre las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros. Y generan revelaciones, esto quiere decir que brindan evidencia sobre las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Y con esto último finalizamos la exposición. Recordemos que es súper importante realizar un informe de auditoría en todas las organizaciones para poder definir si está funcionando de manera correcta y estudiar los estados financieros de esta organización para así determinar cualquier tipo de error o desvío que esté realizando en la situación económica de una empresa. Muchísimas gracias por escucharme.